Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi programa nuevamente. Yo soy la pastora Corey Gómez. Quiero darte una cordial bienvenida en este día. Quiero declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Declarar que el día de hoy en este programa la bendición del Señor va a abundar sobre ti de una manera muy especial. Yo soy pastora de la iglesia Global Advance, que está ubicada en la 12656 de la Gold Road, y te estamos invitando a que puedas venir, compartir con nosotros, tener un tiempo donde nos gocemos, nos alegremos en el Señor. Tenemos un tiempo de alabanza preciosísimo, tenemos una palabra excelente. Dios se mueve en medio nuestro de una manera muy particular. Somos una congregación, un ministerio llamado a traer madurez al cuerpo de Cristo. Así que quiero invitarte, especialmente si eres un hombre, una mujer llamada a ejercer el ministerio. Quiero invitarte a que nos visites. También, si quisieras durante mi programa llamarnos porque tienes alguna necesidad, quisieras compartir alguna carga, necesitas recibir una palabra, puedes llamarnos al 713-408-3068. Allí siempre hay una persona dispuesta a compartir contigo. Hay intercesores orando por ti. Yo sé que el Señor está haciendo cosas maravillosas en este tiempo. Y bueno, y si quieres conocer también de nosotros, de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancechurch.org. En esta página vas a encontrar quiénes somos, a qué hemos sido llamados, cuál es nuestra misión, en qué creemos. Hay temas que puedes bajar de allí. Hay cosas muy interesantes que sé que son de gran bendición para tu vida. Y si quieres compartir conmigo un poco más, puedes entrar en mi página en Facebook en el www.facebook.com/Corey Gómez. Así es que gracias nuevamente, hermano, hermana, por dejarme entrar a tu casa, compartir contigo. Wow, qué lindo ha sido este tiempo, ha sido muy impresionante. Dios nos ha estado llevando, de poco a poco hemos ido profundizando en este nuevo tema, traspasando el reino. Estamos haciendo un estudio de la vida de Saúl y realmente ha sido impresionante, sobre todo para mí. Hemos estado mirando cómo Saúl, siendo un hombre escogido, un hombre formado por Dios para convertirse en la respuesta para el pueblo de Israel, un hombre que había sido equipado por Dios para poder dirigir al pueblo en la batalla. Nosotros vamos a ver en este tiempo cómo el Señor está operando para la gloria de su nombre, también a través de hombres y mujeres. Pero vamos a ver a lo largo del estudio cómo Saúl, a pesar de haber sido un hombre escogido por Dios, es un hombre que pierde el llamado porque simplemente se negó a caminar en los principios y en los propósitos de Dios. Ok, y hemos estado viendo varias cosas importantes y en mi programa pasado estuve hablando acerca de la unción como una señal del comisionamiento. Quiero retomar aquí porque creo que esto es bien importante que lo miremos nuevamente, rápidamente, para que podamos entrar al nuevo tema. Y estuvimos mirando en la unción como señal del comisionamiento. Estábamos leyendo en 1 Samuel capítulo 10, en el verso 1, y dice: tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: Jehová te ha ungido por príncipe sobre su pueblo Israel. Y estuvimos mirando que esa palabra besar es la palabra nashak en el hebreo, que significa equipar con armas para gobernar. Y yo te decía que hay 4 señales visibles de la unción de Dios cuando Dios levanta a alguien y lo comisiona para un propósito especial. Estas 4 señales visibles son: la primera es que la prioridad en la vida de la persona es cambiada. Aquello que era su preocupación, aquello que era su carga, deja de serlo porque ahora lo que ocupa ese lugar en su vida es lo nuevo que Dios ha traído. ¿Por qué esto es importante? Porque es imposible decir que nosotros estamos siendo llamados por Dios, comisionados en un tiempo para un trabajo especial, pero seguimos preocupándonos de las cosas que nos preocupábamos antes. Nuestro corazón cambia, nuestras prioridades cambian, el deseo de nuestro corazón cambia, el anhelo de nuestro corazón cambia. Esta es la primera señal, la prioridad es cambiada. En segundo lugar, vimos que la segunda señal es que entramos a territorios escabrosos o territorios difíciles, territorios donde nos encontramos con imposibilidades, pero es en ese lugar donde nosotros tenemos encuentros divinos y a través de estos encuentros divinos la provisión sobrenatural de Dios viene a nuestras vidas. Veíamos en el verso 3 del capítulo 10 de 1 Samuel que
Saúl llegó a un lugar que se llamaba la Encina de Tabor y allí se encontró con 3 hombres que venían de Betel y ellos llevaban unos cabritos, tortas de pan y vino y le entregaron a Saúl 2 tortas de pan. Esto es importante porque te decía que Tabor significaba esa región quebrada, esa región difícil. Pero estos hombres que venían de Betel, casa de Dios, puerta del cielo, gente que conocía a Dios con la provisión de Dios, que significaba esa provisión sobrenatural que era importante en la vida de Saúl para ese momento, no solamente en lo natural, para que pudiese proseguir el viaje, pero también a nivel espiritual, porque era Dios diciéndole, te garantizo que de hoy en adelante yo estoy al frente, que de hoy en adelante yo como rey soberano voy a estar al pendiente de cada una de tus necesidades para que puedas cumplir tu destino. En tercer lugar, estuvimos mirando cómo esa tercera señal visible es que Dios nos lleva a un nuevo nivel espiritual, donde frente a aquellas que estamos llamados a derrotar, y veíamos en 1 Samuel 10:5 cómo Saúl llega al collado de Dios donde había una guarnición filistea, y es en ese lugar donde él se encuentra con una compañía de profetas y dice la palabra que Saúl fue mudado en otro hombre y empezó a profetizar. Te decía que Dios mismo como tercera prueba visible hace que tengamos encuentros divinos, pero en el lugar de nuestras confrontaciones, en el lugar de nuestras luchas. Y dice el salmista que Él prepara mesa delante de nuestros enemigos, de los angustiadores. Y dice que unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa rebosa de alegrías. Esto es porque Dios mismo obliga a los enemigos a que miren cómo esa provisión sobrenatural está preparada para nuestras vidas, y con esto Dios está garantizando que nosotros vamos a ser cuidados, guardados de manera sobrenatural en los tiempos que nos quedan por vivir, hasta caminando en lo que es nuestro destino y nuestro llamado. Decía que Dios respalda a los que Él ha llamado a servir. Esta es la cuarta señal visible de la unción. Y veíamos en el verso 7, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Con esto terminábamos en el programa pasado y te decía que la traducción literal de la Biblia dice esa frase, lo que te viniere a la mano, lo traduce así: harás de acuerdo a la ocasión que se te presenta para servir. En otras palabras, el equipamiento de Dios en nuestras vidas, nuestro llamado en un momento como este, es un llamado para servir, es un llamado para que los propósitos de Dios sean establecidos en la vida de la gente, que sean establecidos en la ciudad, que sean establecidos en las naciones de la tierra. Estos son tiempos sumamente importantes, hermanos, y Dios ha levantado un ejército, Dios ha levantado una generación espiritual a quien ha capacitado por su Espíritu Santo para ser la respuesta, esa respuesta divina, esa respuesta en las manos de Dios a una generación que clama por respuestas, a una generación en crisis, a naciones en crisis que están clamando por respuestas. En el día de hoy me gustaría compartir contigo lo que significa llegar a Gilgal. Vamos a encontrar varios principios aquí, pero lo primero que me gustaría compartir contigo es, y esto es algo que realmente ha impactado mi vida en tiempos pasados, y cómo en este tiempo, un tiempo de transición, un tiempo de preparación para llegar a una posición de gobierno, un tiempo donde Dios está poniendo delante de nosotros esas situaciones en las cuales tenemos que poder tomar decisiones acertadas. Cada uno de nosotros está enfrentando momentos donde vamos a tener que tomar decisiones, y las decisiones que vivamos, o las decisiones, mejor dicho, que tomemos, van a marcar la siguiente década de nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos tomando muy a la ligera estas cosas. Algunos de nosotros estamos pensando que podemos pasar por encima de los principios de Dios en nuestra toma de decisiones. Al fin y al cabo, Dios me restaura. Déjame decirte algo, Dios siempre restaura, Dios siempre levanta al caído, pero las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestras decisiones, siempre vamos a tener que vivirlas. El perdón de pecados no tiene que ver con las consecuencias. Escúchame esto, David,
el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Fue un hombre a quien Dios restauró después de haber asesinado a Urías, después de haberle robado a la mujer y después de haber adulterado con ella. Dios sí lo perdonó. David siguió reinando, pero las consecuencias de su pecado las vivió en su vida y en la vida de su familia. Encontramos que David tuvo que enfrentar un hijo como Absalón, que en varias ocasiones quiso quitarle el reino. Encontramos que tuvo un hijo como Amón, que simplemente violó a su hermana. Encontramos que David tuvo que salir huyendo del reino. Encontramos que las concubinas del rey se convirtieron en las mujeres de Absalón en la plaza a ojos de todo el mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Las decisiones que tú y yo tomemos, Dios nos va a restaurar, paréntesis, Dios nos va a levantar, cierto, Dios va a traer sobre nuestras vidas restauración, pero tú y yo vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestras decisiones, las que hemos tomado en nuestra carne. Porque simple y llanamente la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo eso también segará. Y si a ti te han predicado un evangelio diferente a esto, pues es tu problema si te quieres quedar con las mentiras. La mentira o la ignorancia no cambia las consecuencias de lo que tenemos que vivir. Yo sé que siempre suena duro y sé que esta palabra sale dura, pero las consecuencias las vivimos aunque tú ignores o pretendas ignorar los principios de Dios. Ahora, antes de que Dios pueda hacer cosas grandes en nuestra vida, o mejor dicho, antes que Dios pueda usarnos para hacer grandes cosas en Él, Dios se va a encargar de insertarnos en su pacto. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos en el verso 8 de 1 de Samuel 10, dice, dentro de las instrucciones que sigue dándole Samuel a Saúl, dice, bajarás delante de mí a Gilgal, y yo me reuniré allí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás 7 días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer. Esto es bien interesante porque ya los versos previos es lo que estudiamos de los 4 señales visibles que venían a la vida de Saúl a causa de la unción. 4 cosas que Dios iba a hacer de manera que quedara en el corazón de Saúl de manera contundente, que había sido llamado, que había sido equipado y que había sido comisionado para encargarse, para convertirse en príncipe sobre Israel. Pero ahora Samuel le dice, después de estas cosas, después de estas 4 señales, es decir, tus prioridades son cambiadas, ya no te vas a preocupar por lo que antes te preocupabas, ahora tú vas a ser colocado enfrente de tus enemigos, vas a ser llevado a un nuevo nivel en Dios. No solamente eso, sino Dios va a respaldar todo lo que tú hagas, Dios va a cambiar tu traje de ceniza. Pero él dice, después que esto ocurra, ahora tienes que venir a Gilgal y te vas a encontrar conmigo, y en Gilgal vamos a ofrecer sacrificio. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal nos habla de circuncisión. Saúl necesitaba ser circuncidado en su corazón. No solamente la unción es importante para el comisionamiento, no solamente las marcas de esa unción a nivel visible, trayendo, vamos a decir, una certeza, no solamente a la vida de Saúl, sino a la vida de aquellos que le rodeaban, sino que ahora Saúl necesitaba ser circuncidado. Vayamos a Josué, capítulo 5, versos 8 en adelante, y te vas a encontrar allí una historia interesante. Ya para este momento, Moisés había muerto. Encontramos que Dios ya le había dicho a Josué, Josué, levántate, mi siervo Moisés se murió, tú vas a introducir a este pueblo a la tierra. En el capítulo 3 encontramos cómo aquel pueblo se prepara para atravesar el Jordán. En el capítulo 4 atraviesan Jordán, que habla de muerte. Pero aquí en el capítulo 5 ellos tienen que empezar la preparación para la conquista de la tierra. Y encontramos que el Señor le dice a Josué, Josué, es tiempo de circuncidar a la congregación, es tiempo de circuncidar al pueblo. Y Dios le dice, todos estos hombres, toda esta generación creció en el desierto. La última circuncisión había sido cuando salieron de Egipto y durante el desierto no se habían circuncidado. Dice, vas a tener que circuncidarlos porque para poder entrar a la tierra, para poder poseer la promesa, tienen que formar parte del pacto, tienen que estar insertados en el pacto, necesitan tener señal de pacto en su vida.
Estoy a punto de compartir contigo una de las palabras más maravillosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero a la vez una de las palabras más difíciles de vivir para el cristiano de hoy, que significa aprender a caminar en el pacto, porque somos gente de pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que permanece fiel a su palabra, aunque nosotros seamos infieles. Pero Dios está buscando gente de pacto, es decir, gente que sabe caminar en esos principios de Dios y que por pacto obedece. Estamos a punto de entrar, te vuelvo a decir, en uno de los momentos de la enseñanza bastante fuerte y que de repente a tu vida va a sonar como, no puede ser que este es el Dios de la Biblia, pero voy a mostrarte una dimensión en Dios para poseer promesas que es una condición sine qua non, es decir, que a menos que tú y yo nos convirtamos en gente de pacto y caminemos en el pacto, no vamos a heredar. Te vuelvo a decir, en el capítulo 5 de Josué, ya ellos han atravesado el Jordán, han visto la mano poderosa de Dios, han entrado, están, vamos a decir, a la puerta de la entrada, en el umbral de la tierra prometida. Pero antes de que ellos pudieran entrar a guerrear por aquella tierra que Dios le había dicho, voy a entregarte una tierra que fluye leche y miel, Dios le dice, tienes que circuncidar a los hijos de Israel. Fíjate en el verso 9 de Josué 5. Y Jehová dijo a Josué, porque en el verso 8 dice que circuncidó a toda la gente, se quedaron allí hasta que sanaron. Verso 9, le dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. La razón por la que ese lugar se le dio el nombre de Gilgal fue porque fue un lugar donde Dios quitó el oprobio de los hijos de Israel. ¿Y cómo se quitó el oprobio? Fue cuando la marca física del pacto vino sobre ellos, es decir, se cortó el prepucio. Ahora, vamos a entrar, como te vuelvo a decir, en una parte importante. Yo enseñaba a principio de año cuando hablaba de la palabra profética del año 2011 y decía, el año 2011 es un año donde Dios está quitando el oprobio de nuestra vida, porque es el tiempo que los Josés espirituales nazcan, es el tiempo en que los Josés espirituales toman lugar, un lugar de eminencia y empiezan a gobernar. Pero el hecho de que José nazca significa el oprobio es quitado de mi vida, y Gilgal significa, se llama Gilgal porque el oprobio es quitado, quiere decir que el año 2011 es un año de circuncisión. Y déjame decirte, mucha gente que está en el momento de ser circuncidada está corriendo de la circuncisión, porque la circuncisión en el Nuevo Testamento tiene que ver con nuestro corazón. Te lo voy a mostrar. En Génesis capítulo 17, verso 10 al 11, ahí encontramos por primera vez la marca del pacto en todo varón. Dijo el Señor, esta va a ser, la circuncisión es la marca natural, es la señal del pacto en todo varón. Pero nos encontramos en el mismo Antiguo Testamento un pasaje que es impresionante, porque empieza el Señor a introducir al pueblo en lo que había de venir. Le dice, capítulo 10 de Deuteronomio, verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Encontramos primero que la marca de la circuncisión la marca del pacto era la circuncisión, pero luego el Señor en Deuteronomio, en el mismo pacto antiguo, dice, tienes que circuncidar es el corazón y no puede ser un testarudo, no puede ser una cabeza dura. Estamos hablando de que Gilgal es ese lugar previo antes de poder heredar las promesas. Es ese lugar previo antes de poder poseer lo que Dios nos está diciendo. Dios está diciendo, este es un año para quitar el oprobio de tu vida. Este es un año donde quiero remover de tu vida aquello que te traía vergüenza. Pero ese lugar se llama Gilgal. Se llamó Gilgal porque en ese lugar quitó el oprobio de sus vidas. Y quitó el oprobio de sus vidas en el momento que hubo circuncisión. Sigo leyendo. En Deuteronomio capítulo 30, verso 6, dice de la siguiente manera, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¡Wow! Ahora, yo no entiendo cómo es que el pueblo de Israel no podía ver, porque si en el mismo antiguo pacto estaba escrito que el corazón tenía que ser circuncidado. Había una señal en lo natural para el varón, circuncidarlo. Pero aquí el Señor le está hablando al pueblo, voy a circuncidar tu corazón. Dice, y el corazón de tu descendencia.
y explica por qué debemos ser circuncidados. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En el verso anterior que leíamos de Deuteronomio 10:16, el Señor está exhortándonos: tienes que circuncidar el prepucio de tu corazón, lo que le sobra a tu corazón, y no endurezcas tu cerviz, es decir, no te vuelvas una persona testaruda. Necesitas circuncidar, necesitas tener señal de pacto. Me llama mucho la atención porque estamos viviendo un tiempo donde muchísimos cristianos no quieren vivir a la altura del pacto. Quieren que Dios sea fiel con ellos. Quieren que Dios permanezca fiel a su palabra. Pero ellos quieren ser como Caín. Viven matando a su hermano con una señal en la frente. No soy gente de pacto. Y por eso es que mucha gente anda saltando de aquí para allá. Es más, déjame decirte, ¿tú sabes cuál es la maldición de Caín? La maldición de Caín fue que nunca pudo echar raíz en ninguna parte. Y eso me habla a mí de los cristianos que en menos de 10 años han cambiado de iglesia 10 veces. Tienen la maldición de Caín, errantes por la tierra, andan saltando de lugar en lugar, matando a los Abeles que se encuentran. Significa que no son gente de pacto. Y te estoy diciendo, el programa de hoy probablemente va a ser un poco duro y no lo voy a terminar. El próximo voy a seguir con la circuncisión. En el Nuevo Testamento encontramos la enseñanza sobre la circuncisión como señal del pacto. Colosenses 2, verso 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados, pasado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cuál es la señal de la circuncisión en el Nuevo Testamento? Que nosotros echamos fuera, sacamos de nosotros nuestros deseos carnales. Dice, verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Cómo sacamos de nosotros el deseo carnal? Siendo sepultados en el bautismo, resucitando con Cristo. ¿Cómo? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Repito, somos circuncidados con una circuncisión que no fue hecha por un cuchillo de piedra, ni en el prepucio, sino en el corazón. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, saco las obras de la carne y empiezo a vivir en el Espíritu, empiezo a producir el fruto del Espíritu. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que se circuncidó en la carne, no es judío, no es descendiente de Abraham, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ahora, fíjate tú que en este momento hay muchísima gente que piensa que la circuncisión en la carne es la manera de vestir. No es la circuncisión, la señal del pacto no es cómo te vistes. Esto es lo que está diciendo aquí. Verso 29 del capítulo 2 de Romanos, sino que es judío el que lo es en lo interior, es decir, es descendencia de Abraham, el que en lo interior es circuncidado. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Wow, el apóstol Pablo está siendo aquí más que explícito. Verso 29 del capítulo 2. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? El apóstol está diciendo, primero encontramos en Deuteronomio, tengo que circuncidar tu corazón. ¿Por qué? Porque si no circuncido el corazón no vas a amar a Dios. Lo veíamos en Deuteronomio 30. Voy a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿En qué se reduce la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no podemos cumplir ese decreto de Dios. Esa ley de Dios, que es la ley en el Nuevo Testamento, a menos que nuestro corazón sea circuncidado. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, de acuerdo a Deuteronomio 30, si nuestro corazón no es circuncidado. Y Romanos dice que la circuncisión es en el corazón, en el espíritu, no es la letra. ¿Cómo sabemos que un pueblo tiene las leyes de Dios?
no es porque se sepa la letra muerta, sino porque la ley de Dios es una verdad viva y activa en su mente y en su corazón. Estamos hablando aquí entonces de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Permíteme repetirte Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y yo estoy convencida que esta es una de las palabras más fuertes que Dios está trayendo sobre su pueblo en este tiempo. Cuando mi corazón simplemente no está siendo circuncidado, cuando yo no quiero pagar el precio porque la circuncisión duele. Si nos volvemos a Josué, allí en ese lugar, en Gilgal, antes el Señor le dice en los primeros capítulos del capítulo 5 de Josué, dice Josué, hazte cuchillos de piedra. Josué, tienes que hacer cuchillos de piedra porque esta generación que nació en el desierto no ha sido circuncidada. Esta generación no tiene la señal del pacto. Dios está diciendo hoy, hay mucha gente que aunque está caminando, esa generación había visto, escúchame bien, en el nombre de Jesús, y yo declaro que viene entendimiento sobre tu vida. Esa generación había comido el maná, esa generación había bebido el agua de la roca, esa generación había caminado bajo la nube y bajo el fuego. Pero era una generación que no era gente de pacto, y por lo tanto la verdadera promesa no era el maná, la verdadera promesa no era tomar agua de la roca, la verdadera promesa no era el cuidado sobrenatural, la verdadera promesa era que iban a heredar una tierra que fluía leche y miel. En el nombre de Jesús yo quiero declarar que tú no te enredas y no te quedas entretenido en lo sobrenatural de la provisión del desierto, sino que tú puedes entrar a tu promesa, y para que tú puedas entrar y poseer a Jericó y de ahí en adelante toda la tierra, tienes que ser circuncidado en tu corazón. Vuelvo a repetir Deuteronomio 36. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y termina diciendo, a fin de que vivas. En otras palabras, si tú no eres circuncidado en el corazón, te vas a morir, según ese verso. Esta es una palabra muy dura. La circuncisión es la señal del pacto. Un hombre, una mujer que vive en el Espíritu, que produce el fruto del Espíritu, son gente de pacto. Ya llegó el final de mi programa en el día de hoy. Quiero invitarte a que me puedas sintonizar mañana. Estamos trabajando, estamos estudiando la vida de Saúl y hemos encontrado tantos detalles en el camino que sé que está siendo de bendición y que esto está alimentando tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra llena tu corazón y llena tu mente. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu de estupor que quiera venir o de bloqueo mental que quiera venir, en el nombre de Jesús es quitado. Y yo declaro que esta palabra produce la vida de Dios en ti. Te espero en mi próximo programa. Sé en el nombre de Jesús que tú has sido llamado en este tiempo para vivir. Te bendigo. Dios te guarde.